Hola, buenos días. ¿Comienzo? Buenos días. Sí, doctores, pueden comenzar. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es María Victoria Lesmond Londoño y junto con mi compañero Juan Sebastián Ochoa vamos a exponer el tema de la reunión de nefrología y cirugía del día de hoy, que es indicaciones de la diálisis peritoneal y de la hemodiálisis. Entonces, para comenzar, recordemos que para el tratamiento de la enfermedad renal crónica avanzada hay tres opciones: el trasplante renal, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Lo más importante que hay que saber es que estas no son opciones que van a competir entre ellas, sino son opciones que más bien se complementan. Entonces, la idea de hoy es traerles las ventajas y las desventajas de cada una, las indicaciones de cada una, pero en realidad no es como una competencia entre ellas, es el mensaje más grande que quiero dejar. El tratamiento ideal va a ser el trasplante, sin embargo, no siempre hay disponibilidad de que antes de que lleguemos a la fase terminal haya ese trasplante, entonces se deben tener en cuenta las diferentes modalidades de diálisis para hacer un tratamiento temporal, mientras que se espera el trasplante en caso de que el paciente sea candidato. Durante el tiempo se ha visto que hay tendencia a que en los niños predomine la diálisis peritoneal y en los adultos predomine la hemodiálisis, pero eso no significa que cada modalidad es para un grupo de pacientes, sino que es lo que más se ha visto, pero siempre debemos pensar en cuál va a ser la mejor modalidad para mi paciente, individualizándolo dependiendo de sus comorbilidades y definiendo pues qué es lo que más lo beneficia. Entonces, como les dije, tenemos diálisis peritoneal y hemodiálisis. En la diálisis peritoneal tenemos la modalidad automatizada, que es por medio de una máquina, se puede programar para que haga X número de ciclos en un tiempo estipulado y esta generalmente se hace en la noche. O continua, que es la que se hace de forma manual. Y la hemodiálisis, que puede ser realizada en un centro de diálisis o la hemodiálisis extendida, o está también, la dejo con un asterisco porque no está disponible en nuestro medio, pero hay la posibilidad pues, de hacer hemodiálisis en la casa. Entonces, las guías y la literatura nos han ido señalando que como técnicas de diálisis en realidad no hay grandes diferencias. Por ejemplo, voy a decir cosas muy grandes, no hay diferencias en la supervivencia. No hay diferencias en los resultados a la hora de llegar al trasplante, o sea, no hay diferencias dependiendo de cuál terapia dialítica vengan. Sí hay una diferencia, se ha admitido pues que en la diálisis peritoneal la función renal residual se conserva mejor que en la hemodiálisis, y también en los análisis de coste-utilidad están también a favor de diálisis peritoneal, pues como un método más económico. Les traje esta diapositiva de este estudio para hablar precisamente del desenlace de mortalidad. Este fue un artículo publicado en el 2017, fue resultado de un estudio de cohorte en el que se incluyeron 1.063 bebés de 12 años, de 12 meses o menos, perdón, que iniciaron terapia de diálisis entre 1991 y el 2013, y lo que buscaban los autores era ver las diferencias en los desenlaces de los pacientes de una modalidad versus los de la otra. Y en la tabla que les muestro ahí, la tabla número 3 del artículo, este es el resultado que les quiero mostrar, y es que a pesar de que hay una idea preconcebida de que la hemodiálisis debe reservarse solo para los casos en los que la diálisis peritoneal no es factible, hay lugares como por ejemplo en Europa donde hasta 1 de cada 8 lactantes necesitan hemodiálisis, y ellos vieron con el paso de los años que la supervivencia es similar y que el tiempo al trasplante es similar entre los dos grupos, entre el grupo de hemodiálisis y el grupo de diálisis peritoneal. Bueno, entonces hay varios factores que nos van a influenciar la selección de cada modalidad. Por ejemplo, tenemos que pensar
en la elección o la preferencia del paciente y la familia, y de si ese paciente tiene un apoyo familiar, la distancia que haya desde la vivienda del paciente hasta una unidad de diálisis, esto va a tener que ver. La experiencia y el conocimiento médico, lo ideal es que el médico supiera usar todas las modalidades, pero en caso de que no, pues va a tener tendencia a hacer X, una u otra modalidad. Es importante la educación que tienen nuestros pacientes antes de llegar a esa fase terminal de su enfermedad renal crónica, porque si vienen educados, pues han tenido el tiempo para entender qué es lo que viene en su proceso y van a ir pensando en conjunto con su médico cuál va a ser la modalidad que van a preferir. El tiempo de remisión al nefrólogo también es un factor implicado acá. La meta sería que los pacientes desde el estadio 3 de su enfermedad renal crónica estén con el nefrólogo. Esto les va a dar más tiempo de prepararse para el momento de la diálisis. Indiscutiblemente las comorbilidades, y ahorita vamos a ver las indicaciones y contraindicaciones, van a tener que ver en cuál modalidad preferir, la disponibilidad de las diferentes modalidades, los hábitos culturales, y ya, básicamente eso. Entonces, yo voy a comenzar hablando de diálisis peritoneal y mi compañero finalizará con hemodiálisis. Entonces, en realidad, la diálisis peritoneal podría estar indicada en todos los casos, excepto en los que hubiera contraindicación. Esto suena chistoso, pero esto es lo que quiere decir, es que los factores que influyen en la decisión de no dar, perdón, diálisis peritoneal serían los que lo contraindican. Es como lo que más pesa. Y vamos a ver cómo los factores que más influyen en esa decisión de no dar diálisis peritoneal, sino hemodiálisis, son factores que no son médicos, como por ejemplo actitudes y opiniones de los equipos sanitarios, opiniones de otros pacientes o razones del mismo paciente o su familia. Entonces aquí les traigo esa primera tablita de indicaciones de la diálisis peritoneal. Este es del libro del Tratado de Diálisis Peritoneal de Morgan, bueno, perdón. Y entonces, la primera indicación es la preferencia del paciente. Entonces, aquí en este grupito, uno de los ejemplos más habituales es los niños. Entonces, la familia con gran frecuencia va a preferir diálisis peritoneal. La inestabilidad hemodinámica o el riesgo de arritmias, ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Esto sería indicación de la diálisis peritoneal que me va a dar más estabilidad hemodinámica. Entonces, los pacientes que tienen cardiopatías asociadas a disfunción sistólica, enfermedad, cardiopatías dilatadas, o pues una valvulopatía, todos estos van a tener indicación de que sea diálisis peritoneal. El hecho de que haya una dificultad en el acceso vascular, esto está también, pues es muy frecuente que nos pase en los niños, entonces vamos a estar viendo a lo largo de lo que yo les voy diciendo cómo la edad hace que prefiramos diálisis peritoneal. El hecho de que el paciente tenga una contraindicación de anticoagulación, pues está a favor de que elijamos diálisis peritoneal. Entonces, un paciente con enfermedad ateroembólica, con retinopatía diabética o con antecedente de sangrado recurrente, pues va a tener indicado diálisis peritoneal. Y como ya les dije, lo que más va a pesar para no elegir diálisis peritoneal, pues van a ser las contraindicaciones. Entonces, la primera contraindicación sería que el paciente o su familia pues no lo prefieran o que no deseen pues tener un tratamiento domiciliario. La imposibilidad del tratamiento en el domicilio, ya sea porque el paciente o su familia pues o su cuidador principal tiene una enfermedad psiquiátrica grave o están incapacitados para hacer diálisis o los familiares están pues, incapacitados para esto porque hay toxicómanos en la casa o porque el entorno familiar es inestable, ya sea que no tienen las condiciones sanitarias, viven en extrema pobreza o porque son personas pues, que usualmente vivan en la calle, los cuidadores pues.
La enfermedad abdominoperitoneal va a ser la principal contraindicación, entonces que haya algún defecto en cavidad abdominal o en pared abdominal, entonces una resección intestinal extensa, hernias no tratables o ventraciones, ostomías, la extrofia vesical, infecciones crónicas de la pared abdominal, enfermedad intestinal como diverticulitis, por ejemplo, o pacientes en los que ya sea muy previsible que van a haber unos efectos indeseables gracias a la diálisis peritoneal, por ejemplo, pacientes con gastroparesia diabética grave, riñones poliquísticos gigantes, enfermedades de la columna vertebral, enfermedades pulmonares restrictivas, obesidad mórbida, hiperlipidemia grave y pacientes con alto riesgo de inadecuación en la diálisis peritoneal, pacientes que sean muy corpulentos y que no tengan función renal residual, ya hablaremos un poquito de esto, y pacientes que no cumplen con las dietas, pues. Entonces, la función renal residual es un ítem a tener en cuenta que es muy importante porque este es el que nos va a mejorar la adecuación de la diálisis. Los pacientes no van a requerir dietas tan restringidas como los que no tienen función renal residual. Además, van a tener un menor riesgo de amiloidosis asociada a la diálisis cuando elegimos esta modalidad. Y en este estudio vemos cómo en la grafiquita, la línea de arriba, que es con triangulitos, es de diálisis peritoneal, y la de abajo es de hemodiálisis. Vemos cómo hay esa diferencia al pasar los años. Cuando se usa la diálisis peritoneal se puede preservar un poquito más la función, un poco, pues bastante más la función renal residual comparado con la hemodiálisis. Y esto es porque con la diálisis peritoneal va a haber una mejor estabilidad hemodinámica. Por eso les hablaba ahorita que en los pacientes con cardiopatía esta es la preferida porque hay una estabilidad mejor. Hay menor pérdida de proteínas netas, hay disminución de la carga de citoquinas y además hay una disminución también de sustancias biológicas que pueden estar involucradas en la esclerosis glomerular. Aquí están de otra bibliografía las indicaciones que nos las cuentan de manera diferente, nos las dividen por rangos de edad. Cuando tenemos un paciente entre los 0 y los 5 años, hay una indicación fuerte o una elección fuerte hacia diálisis peritoneal y esas razones van a ser médicas sobre todo. Entonces el hecho, como ya dije, de que en los niños entre más pequeños sean, pues va a haber una mayor dificultad en tener un acceso vascular. Los pacientes con falla cardíaca congestiva, por lo que hablábamos de la estabilidad hemodinámica, los pacientes con enfermedad valvular protésica, con que no tengan facilidad de llegar al centro de diálisis o definitivamente pues la parte psicosocial, que haya pues, la decisión de la familia a favor de la otra o de esta, pues el hecho de que el paciente necesite gran autonomía e independencia, pues está a favor de elegir diálisis peritoneal. Y en el rango de edad entre los 6 y 16 años, la indicación de diálisis peritoneal ya no la clasifican como es preferida, pues, pero ya no está como fuerte. Y va a estar indicada en pacientes con enfermedad cardiovascular, hipertensión crónica, problemas de sangrado, VIH, hepatitis B o C, los que son candidatos a trasplante o los que tienen problemas con las transfusiones. Y a nivel psicosocial, un paciente que tenga una vida muy activa, horarios muy variables, necesidad de viajes frecuentes o que requiera una dieta flexible, pues está a favor de diálisis peritoneal. Las contraindicaciones en los niños las podemos clasificar en absolutas o relativas. Esto es como otra bibliografía. Entonces, como ya dije, defectos de pared abdominal, extrofia de vejiga, hernias diafragmáticas y una falla en la membrana peritoneal serían contraindicaciones absolutas. Y las relativas serían un paciente que está programado a ser llevado por una cirugía abdominal o un paciente que requiera un trasplante para salvar su vida o un paciente que no tenga un adecuado cuidado. Pásate, por favor. Y esta otra tablita que traigo, pues es de la otra referencia que nos incluye adultos también,
pero es para recalcar pues que las absolutas son relacionadas pues con defectos en la pared abdominal. Por ejemplo, aquí nos ponen también embarazo de tercer trimestre es una absoluta, y en la parte psicosocial pues la incapacidad por problemas mentales o por cuestiones sanitarias o de distancia o de, pues perdón, de cuestiones sanitarias o de cuidadores aptos, son básicamente las dos. Entonces, antes de pasar a la siguiente, a hemodiálisis, yo voy a hablar un poquitico mínimo de la técnica. Recordemos que la diálisis peritoneal es una modalidad en la que vamos a usar la cavidad abdominal y el peritoneo va a actuar como un filtro, es una membrana natural que nos actuaría como filtro. Allí se va a instalar este catéter, el TENCOF. A través de este catéter se infunde un líquido que tiene unas características especiales y gracias a esas características de osmolaridades y de concentraciones de solutos va a propiciar un intercambio de esos solutos para luego ser extraídos por esta misma vía. Esta modalidad es costo efectiva, como ya había dicho antes, pues hacer el recambio va a ser más económico en cuanto a tema de personal requerido, estancia en unidad y los insumos, pues. Y como ya había dicho, existe una modalidad que es automatizada y una modalidad ambulatoria continua, que es como lo que está viendo ahí nuestro el dibujito. Y al momento de elegir esta modalidad de diálisis peritoneal debemos tener en cuenta varias cositas. Lo primero es que a diferencia de los adultos, los niños tienen una membrana peritoneal con mayor densidad de vasos sanguíneos. Esto hace que sea una técnica pues muy buena en niños. No quiere decir que no sea adecuada para los adultos, pero pues hay que decir que la calidad de la membrana peritoneal es mejor en los niños. El volumen que se usa para iniciar es en menores de 2 años, de 600 a 800 cc por metro cuadrado, y en mayores de 2 años de 1000 a 1400. Y siempre debemos tener en cuenta la presión intraperitoneal, que debe estar menor de 14 centímetros de agua en menores de 2 años y de 8 a 10 centímetros de agua en mayores de 2 años. En la grafiquita de la derecha vemos cómo con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, de estar usando esa membrana que está sirviendo como filtro, vamos a ver que va a haber un gasto de esta. Se reporta que aproximadamente hacia los 2 años empieza ese desgaste y nos reportan que hacia los 3 a 5 años de usar esa membrana como filtro, hasta el 50% de los pacientes entran en falla peritoneal. Eh, sí, en falla de membrana peritoneal, y entonces, pues igual esto lo que nos recalca es que esto es algo que debe ser transitorio y que se debe pensar en algo más adelante. Y para finalizar, entonces, con respecto a las complicaciones, siempre las debemos tener en cuenta, son sobre todo relacionadas con el catéter, entonces infecciones son las más frecuentes. Vemos aquí infecciones micóticas, peritonitis micótica o peritonitis bacteriana recurrente o esclerosis del peritoneo, salida del catéter o que quede mal colocado, la muerte, obstrucción del catéter, hidrotórax o obstrucciones intestinales. En realidad vemos como la frecuencia de estas complicaciones pues no es muy alta, pero siempre se debe tener en cuenta. Y van a ser los motivos de consulta de estos pacientes. Bueno, entonces ya vamos a continuar revisando específicamente en hemodiálisis las indicaciones y fundamentalmente en qué momento vamos a decidir este método de terapia de reemplazo renal. Una definición rápida: la hemodiálisis es la modalidad de terapia de reemplazo renal que requiere el uso de un acceso vascular por el cual se logre la extracción del volumen sanguíneo del paciente y su tránsito a través de una membrana de diálisis. Vamos a ver entonces que hay dos principios físicos de transporte de solutos en la hemodiálisis: el principio de difusión y el principio de ultrafiltración, digamos en la modalidad clásica de hemodiálisis. Permiten un intercambio de moléculas pequeñas y medianas y que permiten, por el principio de ultrafiltración, definir el volumen de ultrafiltrado deseado preprogramado por el médico tratante. Entonces, esto hace que la hemodiálisis sea, digamos, el método que normalmente en eventos de lesión renal aguda haya sido más estudiado y que tenga más evidencia,
Y una de las, digamos, indicaciones para el uso de hemodiálisis son los pacientes con una lesión renal aguda que amenace la vida con un componente metabólico o toxicológico que se beneficie de tratamiento de diálisis emergente. Y en la presentación como tal vamos a hablar más de los pacientes con enfermedad renal crónica y enfermedad renal terminal. No nos vamos a meter mucho en las indicaciones de enfermedad de lesión renal aguda o de indicaciones no renales de la diálisis, específicamente pues de la hemodiálisis. Entonces, ¿qué ventajas tiene la hemodiálisis cuando la comparamos específicamente con la diálisis peritoneal y qué desventajas tenemos? La ventaja, entonces, una de las que ya habíamos mencionado es que tiene una rápida tasa de intercambio de fluidos y solutos y por eso es el método de elección en pacientes, por ejemplo, con errores innatos de la inmunidad o con hiperamonemia refractaria durante el seguimiento de la enfermedad renal crónica. Tiene una duración más corta de cada sesión y posibilidad de sesiones intermitentes, por lo que le permite al paciente un poco más de independencia para estudios paraclínicos, para seguimiento y para, digamos, su vida cotidiana, especialmente en los niños, para la realización pues, de su vida escolar y de su vida lúdica y recreativa. Y tiene la posibilidad de realizarse por fuera de un servicio de alta dependencia, o sea, no se necesita estar en una unidad de cuidados intensivos o en una hospitalización para realizar la hemodiálisis, sino que hay la posibilidad de realizarla en unidades de cuidados renal ambulatorias e incluso hay posibilidad, en casos selectos, de realizar hemodiálisis en el hogar, que depende mucho de la posibilidad de acceder a los equipos necesarios y al seguimiento médico adecuado para esta modalidad. Dentro de las desventajas, es una modalidad que requiere un paciente estable hemodinámicamente y con un acceso vascular adecuado, y vamos a ver que el gran limitante para la selección de esta modalidad es ese acceso vascular y que tengamos acceso a un acceso, ahí valga la redundancia, que nos permita mantener esta en el tiempo. En pacientes con oliguria o anuria se debe garantizar una restricción hídrica juiciosa, lo que puede tener dificultades, especialmente en la población infantil. Mientras más pequeño el niño, es más difícil garantizar esta restricción hídrica adecuada. Hay un aumento del riesgo hemorrágico asociado a la necesidad de anticoagulación durante los ciclos de hemodiálisis y requiere una mayor infraestructura de equipos y dispositivos, por lo que vemos que digamos, la modalidad más frecuente es la hemodiálisis en los sitios o en las clínicas de hemodiálisis ambulatoria. Y es pues poco frecuente en nuestro medio, por lo menos, la hemodiálisis en el hogar. Dentro de los aspectos educativos en la terapia que debemos tener en cuenta para definir la posibilidad de iniciar este tratamiento, hay que recordar que las guías CADIGO recomiendan siempre un abordaje temprano del prospecto de una enfermedad renal crónica y de la necesidad de terapia de reemplazo renal. Como vamos a hablar específicamente de enfermedad renal crónica, estamos hablando de que a los pacientes se les debe preparar para ese escenario posible de requerir una terapia de reemplazo renal y tomar la decisión en conjunto con ellos acerca de cuál va a ser ese método por el cual se le va a brindar esta terapia de reemplazo renal. De esa información que debemos comunicar con los pacientes, debemos hablar de los riesgos, los beneficios y las responsabilidades que debe tener el paciente específicamente en la terapia de hemodiálisis. En los riesgos, uno de los más frecuentes es la trombosis del trayecto vascular, la pérdida del acceso con necesidad de cambio del mismo, la infección del sitio del acceso y la pérdida del mismo, sea secundaria a la infección o la necesidad de hospitalizaciones y manejos antibióticos intrahospitalarios para el rescate de los accesos, el aumento del riesgo cardiovascular, que digamos es una de las digamos, de los riesgos clásicos descritos con la terapia de hemodiálisis, pero que se disminuye un poco con la terapia de diafiltración. Y los síntomas relacionados con las variaciones del volumen vascular, que son, digamos, muy de los síntomas o de las complicaciones más frecuentes que se presentan en esta modalidad. Dentro de los beneficios, la facilidad para realizar diálisis emergente en los pacientes que tienen alguna complicación aguda asociada a la enfermedad renal crónica, que se permite un recambio de fluidos predecible y programable por el médico tratante, requiere un menor número de medicamentos ambulatorios durante el seguimiento y en el caso de la hemodiálisis realizada en unidades de cuidado renal, se permite una vigilancia clínica más estrecha por el personal tratante.
Y entre las responsabilidades, o sea, de aquello que el paciente debe tener en cuenta para garantizar un desenlace positivo cuando se propone la terapia de hemodiálisis, es que deben garantizarse que ellos se puedan desplazar de manera frecuente a las unidades de diálisis, que haya adherencia a los controles médicos para programar una terapia dialítica adecuada para cada paciente, la restricción hídrica y el ajuste dietario estricto, que como vimos es uno de los limitantes principales en la población infantil, y como el principal, digamos, factor de complicaciones o el principal determinante de las complicaciones de esta terapia es el acceso vascular del que depende la posibilidad de realizarla. Una de las características o de los requerimientos especiales que tiene esta terapia frente, por ejemplo, a la diálisis peritoneal es que los pacientes deben estar muy bien entrenados en identificar complicaciones relacionadas con el acceso vascular, eventos trombóticos, infecciones y fallos del acceso. Y que se haga una identificación temprana permite prolongar el tiempo de vida de estos accesos y facilitar, digamos, el bienestar del paciente y su calidad de vida cuando se inicia esta terapia. Los accesos venosos vasculares para la terapia de diálisis deben ser accesos que permitan un flujo sanguíneo alto, que se definen como aquellos que permiten más de 300 mililitros minuto de flujo sanguíneo. Hay tres, digamos, recomendados para realizar esta terapia. El ideal es la fístula arteriovenosa, que es un acceso autógeno, o sea, no requiere la implantación de material exógeno en el organismo del paciente, en donde se realiza una anastomosis quirúrgica entre el lecho venoso y el lecho arterial y se permite un tiempo de maduración de esta para facilitar el flujo sanguíneo al volumen adecuado y permitir a través de esta el intercambio del flujo sanguíneo con la máquina de diálisis. El injerto vascular sintético es una técnica similar a la fístula arteriovenosa en cuanto crea un puente entre el lecho venoso y arterial, pero este requiere la implantación de un acceso sintético o de un acceso biológico derivado de tejidos animales, que hoy en día es menos frecuente, y que debido a que requiere la implantación de este tejido exógeno, tiene una mayor tasa de complicaciones y una menor duración comparado con la fístula arteriovenosa, y el que más se utiliza digamos, a nivel mundial, a pesar de que es el que tiene un perfil de seguridad más inadecuado, es el catéter de alto flujo. Es la opción inicial en los pacientes con indicación de diálisis emergente o antes de lograr una maduración de la fístula, que como vemos es como el ideal para lograr una menor tasa de complicaciones en los pacientes. Es el más frecuentemente usado en pediatría, tanto por digamos, la realidad de que la mayoría de los pacientes pediátricos, la terapia de reemplazo renal ideal es el trasplante, entonces se utiliza como un puente antes de que el paciente ingrese a un programa de trasplante o un protocolo de trasplante, como por la alta tasa de pacientes que se diagnostican una lesión renal aguda y que progresan a una enfermedad renal crónica y que, digamos, se dificulta la programación de la realización de una fístula arteriovenosa, y en pacientes pequeños la dificultad quirúrgica para la técnica. Pero, como vimos, es el que tiene mayor tasa de complicaciones locales, infecciosas y mayor necesidad de cambios. Estos son, digamos, las recomendaciones del diámetro del catéter para cada uno de los grupos etarios. La guía CADIGO de 2014 para manejo de lesión renal aguda es la que da las es la que da la recomendación de, digamos, la preferencia de cuál lecho venoso utilizar para la implantación de este catéter. El más, digamos, recomendado es la vena yugular interna derecha, pero el más frecuentemente utilizado por la facilidad de acceso y por la baja tasa de complicaciones son las venas femorales, y no se recomienda la canalización de las venas subclavias, a pesar de que está escrita que se puede utilizar, porque si hay una complicación trombótica y se pierde la permeabilidad de esta vasculatura, se puede limitar a futuro la posibilidad de realizar en ese miembro afectado una fístula arteriovenosa o un injerto que permita una terapia hemodialítica prolongada. Entonces acá vemos que la máquina de hemodiálisis tiene como en varios puntos equipamientos para disminuir la posibilidad de complicaciones asociadas al procedimiento, pero a pesar de que la tecnología de la hemodiálisis ha avanzado al punto de que la posibilidad, por ejemplo, de complicaciones que antes se consideraban frecuentes, como es el tromboembolismo aéreo, ha disminuido,
las principales complicaciones asociadas a la hemodiálisis vamos a ver que se dan durante el mismo procedimiento y son pocas las complicaciones que se presentan de manera tardía, aunque se pueden presentar, digamos, la más frecuente son las infecciones del acceso vascular. Entonces vemos como, por ejemplo, en 3 puntos se tiene monitoreo de la presión de flujo, de la presión pues del sistema, perdón. Hay un monitoreo entre el acceso vascular arterial y la bomba sanguínea que evalúa si hay alguna alteración de coagulación o hay una pérdida de del flujo a nivel de la bomba sanguínea. Hay un monitor de presión entre la bomba y el dializador, el filtro de diálisis, que evalúa si hay coagulación al interior del filtro, y hay un monitoreo de presión venosa entre el dializador o el filtro de diálisis y la inserción de nuevo en la vena pues, del paciente, un detector de aire para prevenir precisamente el tromboembolismo aéreo y finalmente una válvula de cierre que evita que si se detecta cualquier burbuja de aire en ese detector, cierra completamente el sistema para evitar esa complicación del tromboembolismo aéreo. Una de las, digamos, características también de la hemodiálisis es la necesidad de anticoagulación, que es una de las, digamos, situaciones por las que en población pediátrica puede ser restringido el uso de esta modalidad. Los eventos trombóticos son una de las complicaciones más frecuentes de esta y en pediatría aumenta el riesgo por características específicas que tiene nuestra población. Uno es que necesitamos lúmenes de esos catéteres más pequeños y eso aumenta el riesgo de que haya un evento, una trombosis del catéter de inserción y un fallo del catéter. Hay membranas de diálisis más pequeñas, especialmente, por ejemplo, en la población neonatal, lo que aumenta también la posibilidad de que haya coágulos al interior de estas membranas, y hay un mayor riesgo de deterioro hemodinámico cuando se pierde el flujo en el sistema, porque el paciente, la relación del volumen sanguíneo que está circulando en el sistema con el volumen sanguíneo efectivo que tiene el paciente en el momento de la diálisis es mucho mayor, entonces el paciente está en una situación de hipovolemia relativa y si se pierde ese flujo porque se trombosa el sistema, el paciente puede complicarse más rápidamente que lo que digamos esperaríamos en un adulto o en un niño más grande. La anticoagulación en los casos de hemodiálisis se realiza con heparina no fraccionada, se aplica un bolo inicial de 20 a 30 unidades por kilo y luego una infusión de 10 a 20 unidades kilo hora ajustada a las metas del paciente y a la evaluación del estado de coagulación del mismo. Y las complicaciones, las más frecuentes son la hipotensión asociada al cambio de volumen, la presencia de arritmias durante el procedimiento, la obstrucción mecánica del catéter durante el procedimiento, la infección del catéter, que es como la que más frecuentemente se presenta posterior al mismo, la presencia de calambres y de cefalea durante el procedimiento. Las complicaciones comunes, o sea, menos frecuentes que las que previamente habíamos mencionado, el síndrome de piernas inquietas, donde los pacientes tienen agitación motora en miembros inferiores, como esa necesidad de estar con un movimiento repetitivo de miembros inferiores que puede limitar la calidad de vida, las complicaciones hemorrágicas y la formación de trombos intraluminales en el catéter con pérdida de la permeabilidad del mismo. Y las poco frecuentes, el síndrome de desequilibrio, que es una alteración neurológica secundaria de cambio de volumen, especialmente a la disminución de la urea circulante, la presencia de convulsiones y la trombopenia mediada por la heparina debido a la anticoagulación que requieren estos pacientes. Eso era lo que traíamos el día de hoy para la revisión. Quedamos pendientes a comentarios o a dudas. Hola, estamos atentos si hay algún comentario o algo para el cierre de la reunión. Buenos días, muy completa la revisión. Muchas gracias. Yo no tengo como ninguna pregunta.
Buenos días. Yo quisiera hacer una pregunta. Primero, pues decirles que me pareció muy buena la revisión, aprendimos mucho y tengo una pregunta desde el desconocimiento del neonato y es esos pacientes en los que de pronto, como ustedes mismos dijeron, hay una contraindicación absoluta, un defecto de pared o algo que contraindique la diálisis peritoneal. ¿Desde qué edad podría iniciarse la hemodiálisis? Pues sé que en muchas partes lo hacen desde neonato, pero no sé en nuestro medio la hemodiálisis desde qué edad está disponible. Yo no sé si algún nefrólogo nos ayuda con esto, pues, o sea, según la revisión y lo que tú dices, se puede hacer desde muy temprano, pero no sé si por algo técnico no lo podemos hacer en nuestro medio. Una de las Hola. grandes limitaciones es la disponibilidad como de los equipos. Tengo entendido que depende de la disponibilidad de equipos de diálisis neonatal. Entiendo que acá creo que de los 10 kilos, si no estoy mal, los profes me corrigen. Hola, ¿me oyen? Sí, profe, Sí. sí, sí. Bueno, entonces en nuestro medio la disponibilidad para hemodiálisis desde recién nacidos tiene pues como dos limitantes grandes. Una es como acaba de mencionar Juan Sebastián, pues la disponibilidad de equipos y tecnología, es decir, líneas y filtros del tamaño adecuado para que pues un paciente pueda tolerar el volumen extracorpóreo que representa una hemodiálisis. Existe una máquina de hemodiálisis para recién nacidos, sobre todo en unidades de cuidados críticos. Está disponible en Colombia la tecnología, en algunos centros de la ciudad ya se usa y se llama Carpe Diem. Es una terapia diseñada, pues una máquina diseñada para terapias lentas continuas, pues para hemodiálisis lenta continua específicamente. En algunas oportunidades a mí me ha tocado hacer hemodiálisis desde recién nacidos, ambulatoria o crónica, porque son pacientes con contraindicación para la diálisis peritoneal, como alguna de las que mencionaba Victoria, pues como pacientes con malformación de la pared abdominal, Prumbelli, que son muy difíciles de hacerles peritoneal, aunque no es una contraindicación absoluta, tienen limitantes técnicas complicadas, entonces sí la he usado, pero es difícil por los catéteres en primer lugar y porque hay que garantizar que en la unidad de diálisis haya el filtro y las líneas del tamaño adecuado para el peso del paciente. Ah, listo, me quedó muy claro. Muchísimas gracias. Y otra pregunta, y es el estado de los catéteres Q para las diálisis temporales y emergentes. Los catéteres Cook fueron retirados del mercado desde la casa matriz productora porque ellos encontraron que no era rentable para ellos seguirlos fabricando. Entonces, el catéter Cook, para los que no lo conocieron, es un catéter diseñado para las diálisis peritoneales agudas, muy usado en países como el nuestro, para las diálisis agudas en pacientes lactantes y neonatos. Entonces, en ese rango de edad es una terapia segura, muy barata, fácil de hacer, fácil de montar casi que en cualquier unidad porque no necesita un entrenamiento grande ni mucha técnica para pues muchas máquinas y demás, pero pues el catéter fue retirado. Por esa razón nosotros estamos usando pues como alternativa el uso de catéteres pues multiuso, unos catéteres con cola de cerdo. También los ponemos pues al lado de la cama del paciente por punción, por técnica de Seldinger, pero pues obviamente tienen la dificultad que no son diseñados para eso, entonces hay más dificultades para la fijación del catéter, se salen pues como más fácil, porque no tienen pues como el sistema de sello que sí traía el catéter Cook. Ante pues esta situación, por ejemplo, hay reportes en la literatura en otros países del mundo con las mismas características del nuestro, especialmente países como India, algunos países de África, otros de Sudamérica,
casi ninguno de Europa, en los que han usado pues catéteres como los que acabo de mencionar, pero también catéteres venosos centrales. El catéter venoso central, al ser más rígido, tiene pues como más riesgo de una perforación de víscera hueca. Y entonces en otras partes del mundo lo que hacen es que implantan catéteres Tenkov para uso agudo, para iniciar la diálisis con volúmenes bajos. Buenos días. Ay, doctora Cata, muchísimas gracias por el seminario a los doctores y por resolverme las dudas. Gracias, Buenos profe. días. Quiero agregar alguna cosita. Me llama la atención que el Takeoff sigue vigente. El Takeoff lo estamos utilizando desde la década del 80 del siglo pasado. Y me acuerdo, recordamos al profesor José Martínez Salas, de los primeros nefrólogos, tal vez él y la doctora Vilma, fueron los primeros nefrólogos que fueron intervencionistas y trabajaron con nosotros de la mano y junto, hombro a hombro. Y me llama la atención de que si todavía está vigente el mismo catéter que tengo, es una cosa que funciona y ha funcionado y seguramente va a seguir funcionando para las diálisis peritoneales. Un grato recuerdo tengo del profesor José Martínez Salas. Él entraba al quirófano con nosotros, era una persona supremamente inquieta. Entraba al quirófano con nosotros y a mí me llamaba la atención y me reía con él porque llevaba pues las instrucciones escritas de cómo lo debíamos pasar, pues cómo se aprende eso de memoria rapidito y los 2 o 3 truquitos que necesitaba para pasar el catéter, pero el interés del doctor Martínez por sus pacientes y todo, yo creo que vale la pena recordar y me gratamente recuerdo que esto y me llama la atención que el catéter siga vigente. Después de tanto, tal vez fue de los primeros que utilizamos. Quería hacer este pequeño recuerdo histórico y pues exaltar la excelencia de este catéter, que lo veo muy bien. Y felicitaciones. Muchas gracias, profe, por esa memoria. Hola, ¿me escuchan de nuevo? Sí, doctora. Sí, profe, se escucha. Ah, bueno, no, en general pues me uno como a las felicitaciones. Yo creo que es un seminario enfocado para lo que es importante entender con respecto a las indicaciones, hacer énfasis en lo que mencionó María Victoria, la diálisis peritoneal sigue siendo en la mayoría de los países, en la mayoría de los casos, la terapia dialítica de elección en los pacientes pediátricos por la facilidad de acceso, por los bajos riesgos de complicaciones cuando se aprende bien la técnica y porque le favorece al paciente la posibilidad de seguir escolarizado. Y eso es supremamente importante, pues, como en la calidad de vida de un paciente. Adicionalmente, entonces, disminuye la posibilidad de pérdida de accesos vasculares que va a necesitar el resto de su vida, porque recordemos que si bien la terapia de elección de la paciente renal pediátrico es el trasplante renal, los trasplantes renales están destinados a top trasplante renal que se pone, en algún momento se va a perder y ese paciente va a volver a diálisis. En este orden de ideas, hay que tratar de preservar al máximo los accesos vasculares para el resto de la vida. La guía CADIGO hace inclusive una recomendación en los pacientes pediátricos con enfermedad renal crónica de entrenar a la madre desde el momento que nace en evitar en la mano no dominante, cuando hay diagnóstico obviamente prenatal o congénito de enfermedad renal, o si no, en el momento que se haga el diagnóstico, de evitar en la mano no dominante actividades médicas como punciones para toma de exámenes, toma de presión arterial inclusive, y por supuesto la postura de catéteres vasculares centrales en esa mano no dominante, pensando en una fabricación de fístula en algún momento de la vida. Entonces, como hacer el énfasis en evitar la pérdida. Entonces, para los pediatras y los doctores los residentes que se están formando para pediatra y los doctores que se están formando para cirujanos, recordar pues que en estos pacientes uno tratar de evitar de no poner accesos vasculares innecesarios centrales, o sea, buscar como todas las alternativas y dejar como última alternativa siempre el acceso subclavio. Entonces, eso es como importante. Hay países del mundo donde, como México, por ejemplo, donde la regulación legal es que los pacientes deben pasar primero por diálisis peritoneal antes de llegar a hemodiálisis, porque es una diálisis mucho más barata, es costo efectiva, es fácil de hacer. Entonces, en países donde la limitación del gasto existe, se recomienda iniciar siempre que no haya una contraindicación grande con esta terapia.
La diálisis peritoneal en otras partes no es la primera usada, pero no porque no sea buena, sino como los estudios han mostrado que es más por falta de entrenamiento de los nefrólogos. Entonces, yo sí hago pues un énfasis grande en tratar de agotar la posibilidad de diálisis peritoneal por su seguridad, facilidad, acceso y demás. Obviamente hay contraindicaciones grandes como las mencionó María Victoria muy claro, y eso no quiere decir que estemos satanizando la hemodiálisis. Si es la alternativa a usar, pues se debe usar con responsabilidad y tratar de buscar la posibilidad de fístulas arteriovenosas tan pronto como sea posible en miras a que ese paciente va a perder accesos venosos y eso puede ser una causa inclusive de que salga de lista de trasplante, por ejemplo, en algunos casos, o que se priorice tanto su trasplante que se convierta casi que en una urgencia médica, aunque no hay urgencia cero en trasplante en el caso de nefrología. Entonces quería como hacer esas aclaraciones con respecto a lo que dijeron, pero pues estuvo muy bien enfocado y muy claros todos la información. Muchas gracias, doctora. profe, y a todos por sus comentarios. Muy bien, muchas gracias a todos. No, yo creo que entonces ya damos por finalizada la reunión. Gracias a ti.